Buenas tardes nuevamente, saludamos a todos nuestros asistentes. Ya vamos a dar inicio a nuestro webinar. Mi nombre es Juan Pablo Vargas y en nombre del equipo Geomatrix les doy la bienvenida a nuestro webinar sobre proceso constructivo de estructuras en suelo reforzado. Este módulo es la continuidad de nuestros webinars anteriores, en donde hemos visto cómo se incorporan nuestros geotextiles y geomallas para el refuerzo de estructuras en suelo mecánicamente estabilizado. Los dos webinars anteriores los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro especialista para esta oportunidad, el ingeniero José Miguel Aldana Arévalo, ingeniero civil y magíster en ingeniería civil con énfasis en geotecnia, vías y transporte de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. Miguel cuenta con amplia experiencia en diseño y construcción de muros de contención, taludes de alta pendiente y terraplenes sobre suelos blandos con geosintéticos, y ha sido diseñador e interventor en diferentes proyectos de infraestructura. Actualmente, Miguel se desempeña como ingeniero de diseño y especificaciones en geotecnia de la Dirección Técnica de Geomatrix. En este webinar profundizaremos en los aspectos constructivos de las estructuras en suelo reforzado con geosintéticos, se señalarán los errores más comunes y se harán algunas recomendaciones precisas para evitarlos. Si tienen alguna inquietud, podrán realizarla a través de la opción preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla y esta será contestada por nuestro panelista al finalizar la sesión. Miguel, es un gusto tenerlo con nosotros. Por favor, adelante con su intervención. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio. Esta presentación hace parte de una serie de espacios en los que hemos venido hablando de estructuras en suelo reforzado en tres diferentes módulos. En el módulo 1 pudimos identificar los diferentes geosintéticos que podemos utilizar e incorporar como elementos de refuerzo en las estructuras en suelo reforzado. Vimos sus características, sus propiedades, y vimos cómo cada uno de ellos trasladan sus capacidades mecánicas al material de conformación para ser tenidos en cuenta en una estructura en suelo reforzado. En el módulo 2 nos enfocamos en ver y analizar las diferentes metodologías de diseño. Nos enfocamos en las metodologías LRFD, metodologías de diseño ASD, y en cada una de ellas dimos las respectivas recomendaciones, consideraciones a tener en cuenta y cada una de las normatividades que se deberían consultar en el momento del diseño de este tipo de estructuras. Hablamos también de las diferentes geometrías que podemos llegar a considerar en el diseño en cuanto a estructuras en suelo reforzado, no solo incorporando geometrías simples, sino también geometrías complejas y relacionándolas con sus consideraciones muy puntuales en cuanto al diseño de cada una de ellas. Finalmente, evaluamos las condiciones de estabilidad que se evalúan en este tipo de estructuras, tanto la estabilidad interna, externa y global en sus respectivos escenarios. En este módulo hablaremos entonces del proceso constructivo una vez superadas estas dos fases, es decir, identificar en qué consiste una estructura en suelo reforzado, su fase de diseño. Veremos algunas generalidades, recordaremos algunos conceptos de los dos anteriores módulos, los cuales podrán encontrar en nuestra página de YouTube. Veremos entonces las diferentes etapas del proceso constructivo, enfocándonos claramente en los errores constructivos más comunes y las recomendaciones generales puntuales para cada uno de ellos. No siendo más, iniciaremos con algunas generalidades. Inicialmente, partamos de la definición de una estructura en suelo reforzado. Una estructura en suelo reforzado es una masa a la cual le hemos incluido diferentes elementos, ya sean tiras, capas. En este caso pueden ser geotextiles o geomallas, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas y su comportamiento en cuanto al conjunto general suelo geosintético. Generalmente, como lo mencioné, podemos incorporar como elementos de refuerzo geotextiles y geomallas. En Geomatrix, nuestros geotextiles se denominan Fortex y nuestras geomallas Forgate. Ambos están fabricados a partir de poliéster de alta tenacidad, y en los anteriores módulos vimos las ventajas o las consideraciones a tener en cuenta cuando reforzamos con geotextiles, con geomallas. Claramente existe una diferencia en las etapas de diseño a considerar en cada una de ellas.
Sin embargo, hablaremos muy puntualmente de los mecanismos de transferencia de cada uno de ellos. Cuando hablamos de refuerzo con geotextiles, estaremos hablando que el mecanismo de transferencia es el mecanismo de transferencia por fricción, el cual estará dado a través del plano de interacción entre el geosintético y el material de conformación de cada una de las capas. En el caso de las geomallas, veremos un mecanismo de transferencia diferente. Claramente, las geomallas uniaxiales están conformadas por unos ribs o correas, como lo podemos ver en esta imagen, en el cual tenemos una ventaja importante, y es que tenemos una mayor interacción con el material de conformación. Este mecanismo de transferencia, es decir, cómo se traslada la capacidad mecánica de la geomalla al material de conformación, se conoce como resistencia pasiva. Adicionalmente, a través del contacto que existe a través de sus ribs o correas, se desarrolla igualmente el mecanismo de transferencia por fricción. Entonces, recordando que cuando reforzamos muros con geomallas, tenemos unos mecanismos de interacción mucho mejores en cuanto al comportamiento suelo geosintético. Una vez definido, si nuestra estructura cuenta como elemento principal de refuerzo geotextil o geomalla, deberíamos verificar las diferentes partes que componen un muro en suelo reforzado. En la imagen que podemos observar en la parte derecha de esta diapositiva, vemos una estructura típica de un muro en suelo reforzado con sus diferentes, digamos, características. Es un muro, digamos, a media ladera, básicamente para la ampliación de un carril en un proyecto diferentemente. Entonces, como lo mencionaba, una de las primeras fases que deberíamos tener en cuenta es identificar cada una de las partes que componen la estructura en suelo reforzado. En esta etapa deberíamos identificar claramente los diferentes elementos de refuerzo, que como lo vimos pueden ser múltiples capas que se conformarán en función a la geometría de la estructura, que ya lo veremos más adelante, y finalmente serán el soporte o el elemento de refuerzo principal. Características geométricas, como lo es la berma, que en muchas ocasiones hablaremos muy puntualmente de eso más adelante, pero en muchas ocasiones se desprecia, no se tiene en cuenta, pero veremos la importancia de contemplar en nuestros diseños este tipo de estructuras. El empotramiento y la altura libre, debemos considerar su ubicación. En cuanto al empotramiento, tenemos unas recomendaciones muy puntuales en cuanto a la profundidad y algunas recomendaciones a tener en cuenta. La pendiente, es importante contemplar que cuando hablamos de muros en suelo reforzado, estamos hablando de estructuras cuya pendiente en su fachada es superior a los 70 grados hasta la vertical. En ese rango de inclinaciones estaremos hablando de muros en suelo reforzado. Y finalmente, una parte de las estructuras que es fundamental y son los diferentes elementos de subdrenaje. No solo en la masa de suelo de conformación, también existen otros tipos de elementos que complementan en los sistemas de subdrenaje, como los son geodrenes planares al espaldar, y veremos que existen algunos otros que en función a las características propias del proyecto deberían ser tenidos en cuenta. Este tipo de estructura típica son conocidos como muros de geometría simple. Sin embargo, recordemos que con muros en suelo reforzado tenemos otro tipo de posibilidades que podemos considerar para nuestro proyecto. Estos otros, digamos, tipos de geometría se denominan muros en suelo reforzado de geometría compleja, entre los cuales podemos destacar inicialmente contemplar un muro en suelo reforzado como alternativa a un estribo de un puente. En este escenario, el muro en suelo reforzado está encargado de soportar los esfuerzos de la superestructura del proyecto. Otro tipo de muros de geometría compleja pueden ser los muros superimpuestos, ya sea que por cuestiones topográficas o por cuestiones propias del proyecto se deseen disponer dos o más módulos que tengan esta configuración, es decir, que exista una berma entre las dos fachadas o más, como ya lo mencioné. Se deberían tener consideraciones muy puntuales en el diseño, en este y en cada uno de los escenarios que estamos viendo en cuanto a geometría compleja. Muros trapezoidales, comúnmente identificados porque existe una variación en la longitud de refuerzo en la medida que avanzamos en altura en las diferentes capas o en los diferentes módulos. Cuando hablamos de muros trapezoidales, recordemos que estamos hablando de un material de cimentación y un material retenido con muy buenas capacidades mecánicas. La normativa indica
que únicamente deberíamos considerar este tipo de modificación en cuanto a longitud de refuerzo cuando hablamos de macizos rocosos o un material con un SPT mayor a 50. Muros back-to-back, ampliamente utilizados en rampas de acceso a puentes, en las aproximaciones, también en rampas, diferentemente su uso, que mantengan esta configuración en cuanto a la contención lateral en los dos costados, limitando pues el material de conformación. Finalmente, muros en suelo reforzado para paredes estables, ya sea que han sido complementados con sistemas de contención de manera paralela, o pues ya si estamos hablando de un macizo rocoso totalmente competente, que no requiera o no induzca esfuerzos en la estructura en suelo reforzado. Para cada una de estas existen recomendaciones muy puntuales en sus etapas de diseño que claramente nos llevarán a buenos resultados en las etapas del proceso constructivo. Una vez seleccionada el tipo de estructura a la cual pues haremos referencia en nuestro proyecto, deberíamos definir algunas actividades preliminares, es decir, actividades que deberíamos tener en cuenta y las deberíamos tener muy claras previo a iniciar el proceso de construcción. Entre estas está contar con una adecuada planimetría. En cuanto a la planimetría, deberíamos tener el mayor nivel de detalle posible en cuanto a las diferentes consideraciones, longitudes, separaciones, inclinaciones, en los respectivos tanto perfiles longitudinales, secciones transversales y demás. Adicionalmente, estas deberían ser contempladas o complementadas con cuadros de cuantías. Las cuantías en el caso de los muros en suelo reforzado no solo son importantes en determinar la cantidad total de geosintéticos del proyecto, sino que como vamos a ver en esta diapositiva, son importantes tenerlas discriminadas por sección de muro en función a su altura. Porque podemos estar pues predispuestos a iniciar el primer error constructivo, y es que existe una diferencia entre la longitud de refuerzo que viene de las etapas de diseño y la longitud real a cortar en obra. Estas dos longitudes son totalmente diferentes y dependen en gran medida del tipo de fachada a utilizar. En este caso, mostramos en esta imagen un detalle típico de cierre de capa para una fachada conformada con saquillos. En este caso, uno de los cierres más recomendados es un cierre wrap-around que va a envolver los saquillos y va a quedar embebido en el material de conformación. De tal manera que la longitud real a cortar en obra será la sumatoria de tres componentes fundamentales. Inicialmente, la longitud de refuerzo es un factor fundamental y es el que pues, le hará frente a todos los análisis de estabilidad interna, externa y global, claramente sumado a su referencia. El siguiente componente será la altura de la capa. En función a la altura de capa de diseño que se maneje, pues será otra parte fundamental de esa longitud total. Finalmente, la longitud de cierre recomendada, que para este caso es de 1,20. De tal manera que la sumatoria de estas tres longitudes nos dará la longitud total a cortar. Entonces, puede ser el primer error constructivo únicamente cortar en obra la longitud que corresponde a la longitud de refuerzo. Cuando estemos en el proceso de instalación, vamos a ver que la estructura en suelo reforzado no contará con una longitud de refuerzo adecuada, por lo cual no garantizará las condiciones de estabilidad en cada uno de sus escenarios. Adicionalmente a esto, también pues teniendo la importancia de detallar bien en cuanto a la planimetría, deberemos identificar plenamente la ubicación de cada uno de los elementos de refuerzo en cuanto a su referencia y ubicación. En esta parte podemos observar que en las cuatro primeras capas se dispone una gemalla uniaxial de referencia UX100, las demás capas superiores son de referencia UX50. Esto lo podríamos corroborar fácilmente contando con el cuadro de cuantías, en el cual podremos identificar la ubicación de cada una de las capas, su referencia y finalmente su longitud total a cortar en obra. Este podría ser un segundo error constructivo, y es en el cual las geomallas de menor referencia, que estarán asociadas a una menor resistencia a tracción en cuanto al refuerzo como tal, sean dispuestas en las primeras capas, y pues claramente las de mayor resistencia queden en capas superiores. Esto claramente sería un error, no solo constructivo, sino que no estaría de acuerdo a las consideraciones tenidas en cuenta en el diseño. Como pudimos ver entonces, la longitud total a cortar en obra depende del tipo de fachada que se maneje en este tipo de estructuras.
Las estructuras en suelo reforzado son muy variables en cuanto a los múltiples tipos de fachada que podemos contemplar. En este caso vemos nuevamente una de las fachadas más utilizadas porque ofrece múltiples ventajas, no solo constructivas, ya veremos. Mm, En este caso está conformada por saquillos. Estos saquillos no solo tienen la ventaja de que van a permitir que se restablezca la vegetación rápidamente en la fachada de la estructura, permitirán ventajas adicionales como lo es un acabado totalmente verde, minimizando el impacto visual para el usuario en los proyectos que se desee contar con estas. En este caso, la conformación se hará con saquillos en la fachada de la estructura hasta alcanzar la altura de la capa. Se instalará un geotextil que cumplirá las funciones de separación del material de conformación de la capa, evitando así que los migros, los pinos y las componentes, digamos, del material no migren fuera de la estructura para finalizar así el cierre de la capa. Pero existen en el mercado otro tipo de fachadas, otro tipo de consideraciones a tener en cuenta, en las cuales la longitud real a cortar en obra va a depender de estos tipos de sistemas. Por mencionar algunos, inicialmente tenemos este otro, son fachadas en bloques modulares, comúnmente pues utilizados, y podemos ver que la longitud en este caso no atiende a un cierre de capa, atiende a la conexión que el fabricante o las recomendaciones en su diseño se dispongan para garantizar un adecuado anclaje entre el elemento de refuerzo y el elemento estructural de la fachada. Se podrían contemplar anclajes mecánicos. Lo importante es que existe una variación en esta longitud que, como vemos, podría ser menor respecto a la alternativa anterior. Otro tipo de fachadas comúnmente usadas en las rampas de aproximación a los puentes son las fachadas con escamas. Estos paneles modulares claramente atienden a diferentes tipos de geometría y diferentes tipos de empalme en cuanto a su conexión con el elemento de refuerzo. En función al elemento de refuerzo y a este empalme, inicialmente en las etapas de diseño deberíamos verificar las condiciones y los factores de seguridad en el anclaje, es decir, en esta unión que existe que claramente debe hacerse adecuadamente, pero vemos igualmente una variación en cuanto a la configuración que existe de la geomalla real en cuanto a su corte final en obra. Podemos ver que en este caso estaremos hablando de un traslado que como mínimo se recomienda que sea de 1 metro a través del sistema que recomienda el fabricante o el diseño para este tipo de fachadas. Una vez definido los detalles en cuanto a las diferentes fachadas que podemos contemplar en las estructuras en suelo reforzado, deberíamos también contar con una adecuada implantación en cuanto a la planimetría. Vemos en la imagen superior que deberíamos disponer en planta la ubicación en los diferentes, digamos, traslapos de la estructura en función a que en proyectos como este, en los que tengamos una geometría compleja que se deba adecuar a diferentes tipos de secciones, curvas, obras complementarias, como lo podrían ser diferentes obras como un box culver o demás, deberíamos tener claramente en obra la ubicación de las mismas para no cometer errores que en función a la altura de la estructura pues se vayan acumulando y no sean los adecuados. Adicionalmente a esto, en cuanto a a la implantación de los diferentes módulos, vemos en la segunda imagen que la implantación debería realizarse en función a la pendiente longitudinal o al trazado o al diseño geométrico de la vía, en este caso puntual de proyectos de infraestructura vial es importantísimo, ya que si no se cuenta con una adecuada modulación, como vemos acá las geomallas o los elementos de refuerzo se traslapan indiferentemente los módulos conforman una capa uniforme. Si no se contara con esta consideración, es decir, considerando la pendiente de diseño de la estructura, cuando estemos en el escenario de obra, vamos a ver cómo los módulos no van a coincidir exactamente, las capas no van a coincidir, que es uno de los siguientes errores constructivos. Y es que cuando disponemos el nivel de cimentación de los diferentes módulos, la recomendación es que estos sean múltiplos del espesor de la capa. Esto no solo nos permitirá que en función a la altura de los diferentes módulos se encuentren finalmente en las capas siguientes, como lo vemos en esta zona que estoy destacando en este momento, sino nos evitarán un problema técnico y es que cuando lleguemos a esa problemática que se podría presentar en el caso de que no se sigan estas recomendaciones,
Nos veremos obligados en este caso a ampliar la sección de esta capa, tal vez para que empalme con la del módulo anterior. Entonces, en este caso ya tendríamos una capa de una mayor separación, lo cual claramente pues estaría en contra de los diseños que se tenían considerados. Y pues existe una importancia en la separación, ya que esta también depende las referencias y resistencia a la tracción del geosintético. Entonces, es importante tener estas consideraciones no solo en detalles en planta, sino en un perfil longitudinal atendiendo al diseño del proyecto. De tal manera que el módulo de mayor altura va a ser fundamental en la medida que se recomienda que el proceso constructivo en cuanto a la conformación de cada una de las capas inicie por este. Este va a dar la pauta de tal medida que cuando vamos avanzando en altura, vamos a ver cómo la plataforma de trabajo va a irse incrementando, no solo optimizando los tiempos de ejecución, sino las consideraciones en cuanto a la instalación de los respectivos traslapos en nuestra estructura. Ahora sí, podemos ver las diferentes etapas del proceso constructivo teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y teniendo ya claro cada una de las partes que conforman un muro en suelo reforzado. En su etapa inicial, una vez definida la localización y el replanteo de nuestra estructura, iniciaremos con los procesos de excavación. En esta etapa es importante que se considere la estabilidad tanto de la excavación como de los cortes temporales a los que pueda estar sometido este tipo de estructuras. En muros a media ladera de alturas mayores a 4 o 5 metros, constantemente nos vemos enfrentados a taludes en cuanto al corte temporal de grandes, digamos, de alta pendiente y de grandes alturas, por lo cual esto debió haberse considerado en las etapas de diseño y debería tenerse en cuenta la estabilización y la seguridad de las personas que van a estar trabajando claramente. Una vez garantizadas esas condiciones de estabilidad en cuanto a la excavación, llegaremos a nuestro nivel de cimentación. En este nivel verificaremos entonces que no tengamos contenido de materia orgánica, ramas o cualquier elemento que pueda causar, digamos, o interrumpir las actividades de instalación en cuanto a los geosintéticos o pueda causar un posible daño a la instalación de estos mismos. En este caso, realizaremos una compactación preliminar y procederemos a garantizar el respectivo empotramiento de este tipo de estructuras. En las estructuras en suelo reforzado, el empotramiento es fundamental. Si bien existe una premisa inicial y es que el empotramiento sea como mínimo 60 centímetros, esta no es una limitante en cuanto al diseño, ya que este empotramiento mínimo depende principalmente de dos variables. Inicialmente dependerá de la altura de la estructura en suelo reforzado y en un segundo escenario dependerá de la pendiente en el talud inferior a la estructura. En función a estas dos, existen unas recomendaciones en la FHWA o en el documento de referencia que indican el empotramiento mínimo a ser considerado. Adicionalmente, deberíamos verificar que se disponga sobre, digamos, frente a esta zona totalmente empotrada, una berma que como mínimo se recomienda que sea de 1.2 metros. Esta berma no solo tiene una importancia fundamental en la capacidad de soporte de la estructura, también nos permitirá realizar posibles inspecciones visuales o posibles mantenimientos preventivos o a los que haya lugar en la estructura. De tal manera que garantizar el empotramiento es un factor fundamental durante el proceso constructivo, evitando errores como los que podemos ver en la imagen inferior derecha, en la cual claramente ante unas condiciones posiblemente climáticas o condiciones de baja resistencia del material de cimentación, esta primer capa quede totalmente desconfinada. En este caso, pues la recomendación es siempre garantizar que esas capas iniciales, en función claramente a ese empotramiento mínimo, queden adecuadamente empotradas. Una vez garantizado este nivel, el nivel de cimentación, que garantiza un adecuado empotramiento de la estructura, deberíamos instalar o pasar a la fase siguiente, que es evaluar los diferentes elementos de subdrenaje que son importantísimos en las estructuras de suelo reforzado. Es muy común ver que en el trasdos, en el espaldar o en el corte temporal se dispongan geodrenes planares con el fin de mitigar esas posibles infiltraciones o escorrentías que vengan desde esta parte hacia la estructura en suelo reforzado o al material que vamos a tener en cuanto a su conformación. En este caso, podemos ver en esta imagen que se conformó en esta espaldar
diferentes franjas de geodrén permadrain, en este caso en su presentación de 1 metro de ancho. En algunos proyectos y en función a sus consideraciones locales eh, y posibles infiltraciones desde la base de la estructura, podemos ver la necesidad que existe de disponer un lecho drenante en la base de la estructura. En este caso, se conformará con un geotextil con unas propiedades hidráulicas adecuadas para este tipo de escenarios y el cual envolverá un material igualmente con unas propiedades filtrantes, acompañado claramente de unas pendientes mínimas que dispondrá las escorrentías captadas, ya sea por un posible ascenso del nivel freático o consideraciones en cuanto a que el muro va a estar sometido a unas zonas de posible inundación, podría ser uno de los escenarios. En este caso, las aguas captadas por esta pendiente deberán ser adecuadamente destinadas. En este caso, tenemos una tubería perforada, la cual conducirá las aguas al sitio que se disponga en obra. Finalmente, pues el traslapo se recomienda que sea, digamos, cerrado con una longitud mínima de 50 centímetros. A partir de este nivel ya procederemos a instalar las capas que conforman nuestra estructura en suelo reforzado. Hasta esta parte nos hemos enfocado en garantizar las condiciones no solo de estabilidad en cuanto a los cortes temporales, sino las condiciones de seguridad en cuanto a las hipótesis que se manejan en una estructura en suelo reforzado, la cual es de humedad controlada. Por lo que ya podemos proceder al proceso de instalación de las diferentes capas en cuanto a la conformación e inclusión de los elementos de refuerzo. En este caso, veremos exactamente eso. Cuando utilizamos geomallas uniaxiales como elemento de refuerzo, debemos identificar claramente que existe una diferencia respecto a las geomallas biaxiales. En este caso, la resistencia en el sentido, digamos, de refuerzo principal es superior a la resistencia que tienen en su sentido transversal, por lo cual debemos disponerlas adecuadamente en función que el refuerzo principal siempre esté ubicado perpendicular a la fachada. Esto es importante porque estas estructuras en suelo reforzado, en función a su geometría o la implantación en su fachada, pueden tener diferentes consideraciones y solicitaciones a los esfuerzos del material que estamos conteniendo. De tal manera que siempre el refuerzo principal debe ser paralelo a estos esfuerzos y deformaciones principales del material a contener. Veremos entonces que una vez instalado, dispondremos el tipo de fachada o las recomendaciones en cuanto al tipo de fachada contemplado. Para el caso que estamos hablando puntualmente, cierre o fachadas con saquillos, la recomendación es que se dispongan los saquillos sobre la geomalla, verificando, importante, la longitud de refuerzo de diseño, y quedará un sobrante que corresponderá entonces a esa longitud de cierre necesaria para un adecuado anclaje y cierre de capa. En la imagen inferior podemos ver un error constructivo común en la medida que no se alinea en función, en este caso, a que la geometría del muro cambiaba su sección y su dirección. La dirección de los refuerzos principales no se alineó con la del refuerzo principal en la geomalla. Esto se soluciona claramente instalando, como lo veníamos diciendo, la geomalla siempre de manera perpendicular a la dirección de la fachada. Una vez instalada, se recomienda que sea fijada con unos anclajes metálicos con el fin que durante el proceso de conformación esta no vaya a sufrir de pliegues o que se vaya a mover, causando así pues errores durante su proceso de conformación. Quisiera recalcar un poco en la importancia de cuando reforzamos con geomallas uniaxiales, el sentido en cuanto a su instalación claramente, en cuanto a su sentido principal de refuerzo. En este caso, vamos a traer un pequeño ejemplo en el cual las mismas primeras 4 capas corresponden a una geomalla uniaxial UX100, la cual en su sentido o sus correas principales tiene una resistencia admisible a la tensión de 57.5 kN por metro. Si analizáramos los factores de seguridad de estas primeras capas a unos esfuerzos de tensionamiento, veremos que los factores de seguridad cumplen adecuadamente, que esto vendría de las etapas de diseño. ¿Qué pasaría si esta geomalla se instalara de manera errónea y se dispusiera en función del sentido transversal, fuera perpendicular a la fachada? En este caso,
la resistencia disponible de los RIPS en el sentido transversal de la geomalla uniaxial son claramente inferiores a su refuerzo principal. En este caso estamos hablando de 12.5 kN por metro. Con lo cual, no solo estaríamos teniendo un error constructivo, sino un problema técnico en la medida que los factores de seguridad en cuanto a la resistencia de esas 4 gemallas uniaxiales no estarían cumpliendo con factores de seguridad adecuados y muy seguramente fallarían al finalizar la estructura. En cuanto a la instalación de este tipo de geomallas uniaxiales o elementos de refuerzo, hay otro factor a considerar en función a las condiciones del proyecto. En proyectos viales es muy común tener estos dos tipos de escenarios, es decir, fachadas con geometrías cóncavas o geometrías convexas, en las cuales tenemos dos consideraciones a tener en cuenta. En la primera, veremos que al alinear las geomallas en función a la fachada, veremos que existirán unas zonas que quedarán sin refuerzo. Esto, digamos, si se mantienen en función a las siguientes capas, podrían formar planos de debilidad, planos en los cuales no contamos con un refuerzo adecuado. En este escenario, la recomendación es que ya sea en la primera capa o en capas subsecuentes, se complemente y se instale la geomalla con el radio de cobertura bajo el cual fue diseñado la estructura, de tal manera que no existan planos de debilidad. En el otro escenario tenemos totalmente lo contrario, es decir, van a existir zonas en las cuales el material o el elemento de refuerzo se va a traslapar. En este caso deberíamos verificar que exista un material que como mínimo debería considerarse de 7.5 centímetros entre los dos geosintéticos, de tal manera que permita trasladar sus capacidades mecánicas al material de conformación de la manera que está diseñado, es decir, interacción suelo-geosintético. Finalmente, en cuanto a la conformación e instalación del elemento de refuerzo, deberíamos verificar los respectivos traslapos. Tanto para geotextiles como para geomallas, se recomienda que el traslapo mínimo sea de 20 centímetros. Es importante que este traslapo únicamente está recomendado que se realice en el sentido perpendicular a la fachada, como lo vemos en esta imagen. Claramente acá podemos identificar muros de diferente altura, por eso existe una variación en cuanto a su longitud de refuerzo. Un posible error constructivo en esta etapa claramente podría ser realizar un traslapo en el sentido paralelo a la dirección de la fachada. Esto no es recomendado en la medida que son elementos que van a estar sometidos a esfuerzos de tracción y claramente no se garantizarían las condiciones de estabilidad ni de resistencia en la unión. Entonces no está permitido realizar traslapos en este sentido. Una vez instalado nuestro elemento de refuerzo, nos enfocaremos entonces a la construcción de la fachada. Para este caso específico, en cuanto a la conformación de fachada con saquillos, esos saquillos finalmente, no sé, o sea, tendrán dos ventajas. En una fase inicial podrán ser conformados con el mismo material de conformación en función a su utilidad y finalidad, que es conformar una fachada totalmente, digamos, vegetada rápidamente. Se podrán, digamos, conformar con otro tipo de materiales que permitan claramente una rápida vegetación en la misma. Una vez alcanzada la altura de diseño de la capa, verificaremos y compactaremos cada una de ellas hasta manejar esta configuración. Un factor fundamental es la instalación del geotextil de separación. En este caso, vemos cómo se instala y cómo el material geosintético nos permitirá nos permitirá garantizar que las consideraciones y características del material de conformación, ya vamos a ver cómo se conforman las capas más adelante, los finos de este material no migren fuera de la estructura. Entonces, en este caso, posterior a su instalación, procederemos a la conformación de cada una de las capas. En cuanto a la conformación de las capas, una recomendación inicial es que estas capas no sean compactadas en espesores superiores a los 25 centímetros. Es por lo cual, en los diseños sugeridos en los cuales hace acompañamiento Geomatrix, la separación entre capas comúnmente son 50 centímetros, ya que muy fácilmente en obra se dan dos capas constructivamente, pues beneficiando los procesos y los tiempos de ejecución. En este caso, pues la recomendación es que no supere esos 25 centímetros y si se requiere que sea inferior, que atienda a las consideraciones de compactación en cuanto a la maquinaria utilizada,
y claramente las condiciones del producto requeridas para cumplir con una adecuada compactación. Una vez finalizada en este caso para una estructura típica de 50 centímetros, se conformará la primera capa de 25 centímetros, teniendo en consideración que los primeros 1.5 metros cercanos a la fachada sean compactados con equipo liviano, ya sean ranas, canguros, beniquines o equipos que permitan una adecuada compactación sin afectar la posible deformación en los saquillos, ya que hasta esta etapa no hemos garantizado un adecuado anclaje ni hemos realizado el cierre de nuestra capa. A partir de los 1.5 metros, sí se recomienda que sea compactado con el equipo pues, adecuado para el material. Es importante en este proceso de conformación y compactación la verificación de las densidades y garantizar, recordemos que cuando este tipo de estructuras, los muros en suelo reforzado son estructuras que van a trabajar por gravedad, por lo cual debemos garantizar el peso unitario óptimo que fue tenido en cuenta en cuanto a la conformación de la estructura en suelo reforzado. Una recomendación típica la podremos encontrar en el artículo en vía 683. Estamos hablando que acá hablamos puntualmente de estructuras en suelo reforzado. En su numeral 5.2.3.2, en cuanto a compactación del relleno, se dan algunas recomendaciones en cuanto a la identificación de los lotes mínimos en los cuales deberíamos tomar las muestras de densidades. Se define entonces que se debería seleccionar el menor volumen que resulte de 3 escenarios. Inicialmente 500 metros de capa compactada, un ancho total de relleno. Como segundo escenario tenemos 3.500 metros cuadrados. Y el tercero y uno de los más usuales es el volumen de relleno compactado y colocado en una jornada de trabajo. El menor volumen que resulte de estos tres debería ser el lote al cual deberíamos tomar las respectivas densidades. Finalmente, procederemos con el cierre de la capa. El cierre de la capa consistirá inicialmente en tomar ese excedente, esa longitud de cierre del geosintético de refuerzo, el cual envolverá los saquillos y quedará embebido en el material de conformación. Entonces, seguiremos esta secuencia, es decir, en este caso una geomalla uniaxial, envolverá los saquillos, quedará embebida, faltando aproximadamente 15 o 20 centímetros para finalizar la capa. Se recomienda que sean igualmente ancladas para evitar su posible movimiento, pliegues o que quede mal instalada en cuanto a que garantice un adecuado tensionamiento, no solo de la conformación de la fachada, sino de los diferentes elementos y traslapos que esto conforma. Finalmente, se compactará el restante para alcanzar la altura de diseño de la capa, con las consideraciones en cuanto al equipo y compactación que vimos anteriormente. De tal manera que esta será la finalización de nuestra conformación de capa, evitando errores constructivos como lo podría ser este, en el cual el geosintético de refuerzo queda de manera planar entre las dos capas de conformación. En este caso, esta longitud no garantiza un adecuado anclaje para la conformación de los saquillos o los diferentes tipos de elementos que podamos considerar como fachada del elemento estructural. En un segundo escenario, en cuanto al subdrenaje, claramente en función a la altura de la estructura que llevemos, debemos verificar si en nuestros respectivos detalles contamos con elementos como lo son los elementos de subdrenaje horizontal. Estos no solo son fundamentales en cuanto a que mantienen las condiciones de humedad controlada del material de conformación, también permiten o tienen una amplia, digamos, ventaja, y es que durante los procesos constructivos intermitentes, es decir, al finalizar una jornada laboral, claramente podríamos tener condiciones climáticas adversas entre las jornadas, las cuales podrían afectar las condiciones de filtración y condiciones, digamos, del material en cuanto a su posible saturación. Entonces, son fundamentales en cuanto a garantizar este tipo de escenarios de humedad controlada. Estos geodrenes planares se disponen comúnmente en geometrías al tres bolillo con separaciones entre ellos de 1,50 y no solo hacen parte en cuanto a las recomendaciones que damos como Geomatrix en cuanto a nuestra asesoría técnica, en conjunto con los geodrenes en el espaldar y los lechos drenantes en los casos que se requieran, atienden a recomendaciones normativas, en este caso la FHWA
indica que estas deben ser mitigadas, es decir, esas posibles infiltraciones que ya sean por la base de la estructura, por el trasdos o por la corona, que finalmente es una de las consideraciones también a tener en cuenta, deben ser consideradas en el diseño y claramente el Geodren Permadrain es una alternativa eficiente para estos escenarios. El considerar este tipo de elementos de subdrenaje en un muro de suelo reforzado, quisiera recalcar que es importantísimo. En esta imagen vemos un análisis de los flujos en una estructura en suelo reforzado que no ha incorporado diferentes elementos como son los que vimos anteriormente. Podemos ver que el nivel freático claramente bajo unas condiciones críticas que podría estar sometido a nuestro proyecto, no solo los flujos, sino este nivel atraviesa nuestra estructura en suelo reforzado. Esto no solo afecta la capacidad mecánica del material de conformación de la estructura, sino que aumenta sus posibles deformaciones, lo cual es un escenario que no queremos en una estructura en suelo reforzado. El incorporar elementos de subdrenaje, pues claramente nos permite una diferencia en cuanto a la modificación de esas posibles escorrentías y flujos críticos en la estructura en suelo reforzado, claramente realizando una adecuada disposición de los mismos de tal manera que no ingresen a nuestra estructura y si ingresan, que se evacúen lo más rápido posible. Eso no solo nos conllevará a tener mayores factores de seguridad, sino a garantizar que nuestra estructura está adecuadamente diseñada en condiciones estáticas y en condiciones pseudoestáticas para escenarios como estos que son muy posibles en una estructura en suelo reforzado. Continuando con el efecto que puede generar el agua en una estructura en suelo reforzado, vale la pena destacar que las estructuras como los muros en suelo reforzado pueden ser contemplados bajo zonas inundables. Claramente existen unas consideraciones puntuales a tener en cuenta, pero pueden ser considerados en este caso como lo puede ser protecciones hidráulicas, diques de contención y diferentes escenarios en los que el agua tenga un alto potencial de infiltración en la masa de conformación. En este caso, una recomendación que se debería tener en cuenta en la etapa de diseño es analizar el efecto de desembalse rápido en la estructura. Este escenario no solo afecta claramente las condiciones de estabilidad del muro, sino que claramente debería ser tenido en cuenta y existen recomendaciones muy puntuales para este tipo de escenarios. En este caso, la FHWA recomienda que por lo menos hasta el nivel máximo que se tenga dispuesto o la zona o la cota inundable en cuanto al muro en suelo reforzado, se disponga de un material con una permeabilidad adecuada. En cuanto a que permita un rápido drenaje de la estructura, claramente manteniendo las condiciones tenidas en cuenta en el diseño en cuanto a sus propiedades mecánicas. Adicionalmente a esto y en función al proyecto, en este caso, como lo puede ser una protección en un costado de un proyecto como lo es un río, debemos proteger nuestra estructura en suelo reforzado ante los posibles impactos o la abrasión del material de arrastre que genere este tipo de estructuras. En este caso, esta estructura está protegida con una armadura textil fabricada en Geomatrix y denominada como Force, el cual les brinda las capacidades no solo mecánicas en cuanto a la resistencia, sino durabilidad también ante estos posibles escenarios de impacto y condiciones críticas río. Un ejemplo de un proyecto que tuvo en cuenta las consideraciones que vimos anteriormente es este. Hace parte de una estructura en suelo reforzado en el costado izquierdo del río Upín, en el cual no solo se conformó con un material que tenía unas condiciones de permeabilidad adecuadas para digamos, esta condición de posible desembalse rápido, podemos observar también que cuenta con un robusto sistema de subdrenaje horizontal y finalmente una protección en su fachada con la armadura textil Porsche. Bueno, finalmente veremos un caso muy puntual en cuanto a una estructura en suelo reforzado que fue construida teniendo en cuenta cada una de las consideraciones que vimos anteriormente. Pues podemos ver en sus diferentes etapas y que hará un poco, digamos, más claro cada uno de estos escenarios. Este proyecto se denomina Proyecto Tecpaneca y hace parte de un programa de atención a emergencias de los daños causados por el huracán Iota.
En este escenario, no solo en uno, sino en múltiples puntos críticos, se tenían este tipo de problemáticas, es decir, el huracán no solo causó condiciones de inestabilidad, en gran parte tenían secciones que ya se manifestaban en pérdidas de banca en vía, no solo un adecuado manejo también de las escorrentías o eh, digamos, tenían unas secciones hidráulicas con un inadecuado manejo, las cuales pasaban a través de zonas de asfálticas que las inestabilizaban y las erosionaban. Se planteó como alternativa una estructura en suelo reforzado con una altura máxima de 9 metros. En cuanto a sus detalles, podemos observar que corresponden a un muro en suelo reforzado con geomallas uniaxiales, los cuales en sus primeras 4 capas contaban con su referencia UX100. Acá podemos ver que se contaban tanto con los detalles en planimetría en su sección transversal y el detalle importante también en cuanto a su cierre de capas. En este cierre de capas podríamos identificar claramente la longitud a cortar en obra. Adicionalmente a esto podemos ver que no solo consiste la disposición de los geodurenes planares en el espaldar, sino que se deben captar y conducir adecuadamente. En este caso, Geomatrix también provee un sistema que corresponde a un geodrón planar que encapsula una tubería perforada que realiza un adecuado manejo y disposición de las aguas captadas por este tipo de sistemas. Veremos entonces las etapas constructivas de este proyecto. Inicialmente, pues la etapa de excavación en cuanto a la conformación de los diferentes módulos hasta alcanzar claramente el módulo de mayor altura. Y una vez dispuesta la máquina en esta sección, a partir de esta fue que iniciaron los procesos constructivos de conformación y compactación de cada una de las capas. Como vemos en esta imagen, una vez, digamos, alcanzado el nivel de altura de diseño y la cota de cimentación, instalaremos entonces nuestro geosintético, en este caso la geomalla uniaxial, con el excedente de geomalla para el cierre de la capa. Instalaremos entonces el geotextil de separación, que nos permitirá y nos garantizará la migración de los pinos del material de conformación. Vemos también la instalación de los geodrenes planares en el espaldar. Vemos que también existe una consideración en cuanto a los cortes temporales que garanticen claramente unas condiciones de estabilidad, eh, digamos, dando prioridad a la seguridad del personal que va a trabajar en el proceso constructivo. Estas consideraciones no solo fueron tenidas en cuenta, además podemos ver que se consideró el empotramiento de la estructura mínimo garantizando los primeros 60 centímetros de la capa. Adicionalmente, la berma, como vimos en su momento, se recomienda que sea como mínimo de 1.2 metros. Acá la podemos ver totalmente paralela a la fachada en cuanto a su empotramiento. Y finalmente, las consideraciones de la pendiente del talud inferior, que dependerá las consideraciones que vimos. Ya en etapas siguientes, podemos ver en esta imagen aspectos fundamentales. Inicialmente, la importancia de manejar el nivel de cimentación en función a los diferentes módulos que sean múltiplos del espesor de la capa. Esto lo podemos identificar en esta imagen debido a que podemos ver cómo se conectaron dos módulos de diferente altura. Los podemos identificar porque existe una variación en su longitud de refuerzo. Claramente acá tendríamos el módulo crítico del proyecto y acá el módulo siguiente de menor altura. De tal manera que cuando garantizamos ese desfase entre los niveles de cimentación, podemos tener este escenario que beneficia mucho el proceso constructivo, no solo porque permite una mayor área de trabajo para la conformación de la estructura y de la capa, permite también una instalación, en este caso del geotextil de separación en una mayor sección, y pues claramente permite realizar los respectivos traslapos de tal manera que los elementos de refuerzo trabajen unificados. Adicionalmente a esto podemos ver cómo los sistemas de subdrenaje en el espaldar van siendo eh, llenados por el material de conformación. Esto claramente pues debe ir acompañado con sistemas de seguridad para el personal que trabaja en obra. Finalmente, el proceso constructivo de este tipo de estructuras consiste en la repetición de estas capas, de conformación de capas en función a la geometría o la inclinación en la fachada. En función a esto, deberíamos contar con un adecuado acompañamiento topográfico que nos indique estos desfases
que deben existir entre capa y claramente las consideraciones para llegar al arrasante o al diseño final en cuanto al proyecto vial. En este caso, una de las recomendaciones es que una vez finalizado, podemos ver cómo se garantiza una transición armónica entre los diferentes módulos, de tal manera que ya la recomendación final es adecuar un sistema de manejo de escorrentías superficiales en cuanto a la corona del muro, que en este caso va a ser la vía. Finalmente, complementar este tipo de estructuras, como vemos en esta imagen, en el talud superior se complementó con un manto Terratrack permanente, el cual pues hacía frente a esa erosión o a esas posibles inestabilidades que tenía para el proyecto. Otro tipo de proyectos en cuanto a la conformación de su fachada, podemos ver en esta imagen múltiples cosas. Inicialmente, la flexibilidad que tiene una estructura en suelo reforzado, eh, su utilidad en cuanto a que permite ser complementaria a otro tipo de sistemas de contención. En este caso vemos los diferentes sistemas de anclaje en cuanto a una de las vías del proyecto Vías del NUS. En cuanto a su conformación de la fachada, presenta una variación. En este caso, se protegieron los saquillos con un geotextil no tejido, pero finalmente la vegetación toma su curso y garantiza un acabado totalmente verde de la estructura en cuanto a su fachada. Esa es otra parte del otro módulo del mismo proyecto. Como vemos en este caso, igualmente se complementó con alternativas de contención eh, paralelas, pero la conformación de la banca en la vía se realizó mediante un muro en suelo reforzado, vertical, conformado con saquillos, como podemos ver, los diferentes elementos de subdrenaje que garantizan las consideraciones de humedad controlada en la masa de suelo. Otro tipo de fachadas que podríamos contemplar en las estructuras en suelo reforzado, en este caso vemos un muro también totalmente vertical, acompañado con un manto permanente. Claramente propiciará entonces una rápida vegetación de la estructura y podemos ver finalmente, pues una vez en su puesta en ejecución, la estructura asfáltica ya instalada. Para finalizar, este proyecto que nos representa otro tipo de fachada que podríamos considerar en un muro en suelo reforzado, eh, está ubicado en Palomino. Es un muro que contempló geomallas uniaxiales, igualmente el cierre con saquillos, pero en este caso fue cubierto por concreto lanzado. Claramente iba a estar en unas condiciones, expuesto a unas condiciones críticas en cuanto a que se encontraba cercano al mar. Adicionalmente de unas obras complementarias, podemos ver en la imagen superior una foto tomada en el año 2010, que es otro de los factores fundamentales y queríamos compartir con ustedes la experiencia de este proyecto. Esta foto es tomada en el año 2010, previo a la instalación del concreto lanzado en su fachada. Y claramente la construcción de obras complementarias para, en este caso, garantizar la contención de la vía que conduce de Santa Marta a Riohacha. La imagen inferior derecha podemos ver la estructura 10 años después. Es una fotografía que se tomó hace aproximadamente mes y medio. Podemos ver que no solo se garantizan las condiciones de contención de la estructura, eh, existen deformaciones prácticamente mínimas. El concreto está totalmente, digamos, haciendo parte de su fachada y pues podemos ver también las obras complementarias que se construyeron. Con esto podemos ver cómo las estructuras en suelo reforzado no solo presentan un proceso constructivo sencillo, pero que requiere atención a múltiples detalles, optimizando múltiples escenarios como son los tiempos de entrega, los procesos constructivos, la optimización de materiales. Recordemos entonces que cuando construimos un muro en suelo reforzado no requerimos elementos como lo pueden ser elementos estructurales como concreto, acero, formaletas, metálicas, claramente en función de las consideraciones del proyecto. Espero este espacio sea de la mayor utilidad para el desarrollo de cada uno de sus proyectos. Creo que seguimos con el espacio en el cual atenderemos las consultas que hayan surgido. Quedamos muy atentos. Muchísimas gracias por su asistencia. Miguel, muchas gracias por su presentación. Ha sido muy ilustrativa y contundente. Le cuento que hemos recibido muchas preguntas hasta el momento por temas de tiempo. Atenderemos solamente algunas de ellas y el resto serán respondidas en breve al correo electrónico que fue registrado al momento de la inscripción.
La primera pregunta eh, la formula Ignacio Zuluaga, quien nos acompaña desde Panamá, y dice lo siguiente. ¿Qué nos puede contar en relación a la durabilidad de los refuerzos o materiales de separación frente a su exposición al sol? Estos disponen de materiales que puedan ser expuestos al sol en nuestros climas tropicales. ¿Cuánto tiempo se pueden exponer sin daños? Claro que sí, Juan. Bueno, en cuanto a la durabilidad, los geosintéticos, tanto los geotextiles como geomallas, cuentan con una resistencia disponible, la cual contempla esos factores de reducción a los que puede estar sometido y reducida su resistencia en el largo plazo. En este caso hablamos de periodos de factores de reducción en el caso del CRIP de 75 y 114 años. Recordemos que cuando hablamos de refuerzo con geotextiles, estos tienen una susceptibilidad a ser afectados por los rayos ultravioleta, por lo cual, como vimos, la recomendación en este tipo de escenarios es cubrirlos cuando reforzamos con geotextiles, ya sea con mantos permanentes o diferentes tipos de sistemas que garanticen su durabilidad en el largo plazo. En el caso de las geomallas, estas no requieren ningún tipo de recubrimiento, básicamente cuentan con un copolímero el cual recubre su superficie y las hace resistentes en el largo plazo, en el periodo de diseño, como lo hablamos, de 75 a 114 años, resistentes a este tipo de escenarios. Muchas gracias. La siguiente pregunta la formula Alexis Lapa, quien nos acompaña desde Perú, y dice lo siguiente: ¿cómo se garantiza que el sistema de subdrenaje efectivamente evacúa las aguas que se recogen? Bueno, los sistemas de subdrenaje en cuanto a los detalles y las recomendaciones que damos como Geomatrix están diseñados para que trabajen, estén interconectados, ¿sí? Claramente los sistemas en cuanto a los geodrenes planares deberían disponerse de manera secuencial en cuanto a que dispondrían las aguas de escorrentía que capten a los niveles, en este caso, lecho drenante o tubería drain pipe, para destinar las aguas adecuadamente en función a lo que se tenga dispuesto en el proyecto. Pero sí, claramente deberían trabajar en conjunto, garantizando una adecuada, digamos, captación y distribución de las aguas que no lleguen a la masa de suelo reposado. Y así lo hacen. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta la formula José Fonseca, quien nos acompaña desde Colombia, y hace referencia a lo siguiente. Cuando menciona los espesores de capa de 25 centímetros, ¿se refiere a espesores sueltos o compactos? Los espesores de 25 centímetros, digamos, es una recomendación típica, pues serían entonces para la primera capa compactos, de tal manera que no tengamos, el espesor de diseño de la capa serían 50 centímetros finales. Hacemos referencia a espesores de capa compactos. Sin embargo, recordar que en cuanto a espesores de capa finales, podemos contemplar desde los 20 centímetros hasta los 80 centímetros. Ya en función a esta separación de capa y a las consideraciones de diseño, deberíamos verificar los espesores óptimos de compactación de las capas intermedias a la capa final. Ok, entendido. La siguiente pregunta la formula Roberto Castro, quien nos acompaña desde Manizales, Colombia, y dice lo siguiente: en un proyecto en el que participé, el ingeniero me pidió que recortara la longitud de algunas de las geomallas porque no había suficiente cantidad. ¿Esto es correcto? No, es algo inadecuado. La longitud de refuerzo eh, es una de las variables fundamentales en el diseño de una estructura en suelo reforzado. De esta no solo depende eh, condiciones de estabilidad como es el deslizamiento directo, como lo es el escenario ante el pull-out, depende también la capacidad portante de la estructura en suelo reforzado y muchos otros factores, la estabilidad global y demás. Por lo cual, recortarla, indiferentemente del escenario, desde que no sea bajo el concepto del especialista o el diseñador, es una actividad que no se debería hacer. Ok. La siguiente pregunta la formula Hernando Andrés Álvarez Vallejo, quien nos acompaña también desde Colombia, y pregunta
que si cuando el relleno de los muros es predominantemente fino, se recomienda el uso de geotextiles tejidos o de geomallas. Sí, claramente en función al material de conformación, este debería tenerse en cuenta en las etapas de diseño. En el módulo 2 vimos las propiedades a tener en cuenta en cuanto a si reforzamos con geotextil o con geomalla, y los diferentes coeficientes en cuanto al diseño, porque existe una gran variación, no solo requerimos mayores longitudes para alcanzar los mismos escenarios de refuerzo cuando reforzamos con geotextiles o con geomallas. Entonces es un factor fundamental a tener en cuenta cuando tenemos este tipo de escenarios en función claramente al material. Si bien lo ideal es que contemplemos materiales que predomine la componente friccionante, como vimos en los mecanismos de transferencia del geosintético al material de conformación, cuando tenemos materiales que predominan, digamos, los finos, hay que ser cuidadosos y analizar también las posibles deformaciones que pues, este tipo de material genera. De acuerdo, la siguiente pregunta la formula Diego Caballero, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, y hace referencia a lo siguiente. Usted mencionó que las geomallas no deben tener juntas en el sentido del esfuerzo principal. ¿Qué pasa si se hacen juntas en este sentido y se refuerzan con una costura o con pines metálicos? Bueno, es una actividad que no está nada recomendada en el caso de muros en suelo reforzado por digamos, una condición fundamental, y es que por mejor que quede realizada esa costura, esa junta, ese traslapo, existe una ineficiencia, ¿sí? Esta ineficiencia claramente no se comparará con la resistencia de diseño del geosintético. En función a esto, ya estaríamos hablando que no estamos garantizando las condiciones de tensión que fueron tenidas bajo el concepto de resistencia disponible, es un factor fundamental en el diseño de este tipo de estructuras. Entonces, al no considerar o no tener en cuenta esa resistencia que requiere el elemento de refuerzo, no es un escenario que se recomienda. Ok, Miguel, muchas gracias por sus respuestas. Nos siguen llegando más preguntas al chat, al módulo de preguntas y respuestas, que por temas de tiempo no alcanzaremos a responder en este momento y serán atendidas vía correo electrónico, como les comentamos hace un momento. De esta manera finalizamos nuestro webinar y agradecemos a todos los asistentes por su tiempo. Para Geomatrix es muy importante contar con espacios como este. A todos quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar la charla completa, les informamos que la encontrarán disponible, igual que los módulos anteriores, en nuestras redes sociales a través de nuestro canal de YouTube. Para quienes deseen obtener más información sobre las soluciones de Geomatrix, los invitamos a contactarnos a través de los medios que están viendo en sus pantallas en los diferentes países en donde tenemos representación, y también podrán dejarnos sus datos en la encuesta que encontrarán al finalizar este webinar, y serán contactados en breve por un experto en geosintéticos. Recuerden que somos Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.